Hola, mi nombre es Paul Polanco y yo soy capacitador del proyecto de la educación para la sostenibilidad en Galápagos. Mi objetivo de esta semana es revisar con ustedes la ficha pedagógica de la semana número 4 para el Plan Costa y darles algunas estrategias o algunas sugerencias para enriquecer la actividad de lo que es aprender desde la casa. Entonces, esta semana, como siempre, como es ya de costumbre, les dan unos recordatorios de algunas cosas que hacer en casa para hacer que el proceso sea más llevadero. Algo que se sugiere aquí es tener una rutina y tener por lo menos 50 minutos diarios para trabajar en el proyecto. Y también acuérdense de tener una caja tipo portafolio donde se guarden cada uno de esos proyectos. Entonces vamos a adentrarnos a lo que es la ficha pedagógica. Para esta semana el objetivo es que el estudiante entienda lo que es el trabajo cooperativo basado en una comunicación efectiva y en el ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común. En otras palabras, entender que por medio de la comunicación los estudiantes pueden tener una construcción de habilidades para tener una buena convivencia familiar, comunitaria, social y en el entorno que los rodea. Los criterios de satisfacción para esta semana van a ser reconocer lo que es un hábitat, poner en práctica los acuerdos de convivencia, comprender la importancia del equilibrio y la transformación en favor de la convivencia y expresar tus afectos de manera creativa. Antes de comenzar, lo más importante es comenzar con un ejercicio de vocabulario. En esta ficha en particular, en la semana número 4, palabras que resurgen con frecuencia son las palabras hábitat, convivir, transformar y acuerdos. Yo les sugiero que comiencen definiendo cada una de estas palabras para que esto no se convierta en una barrera de aprendizaje cuando ellos se encuentren con estas palabras. Para hacer esto, yo les sugiero tener un plegable donde tienen las 4 palabras y las definen utilizando la definición que está aquí en el, en la ficha. Entonces tenemos hábitat, convivir, transformar y acuerdos. La palabra se pone al frente, aquí adentro se pone la definición y aquí al lado se pone un ejemplo donde se puede poner ya sea un dibujo o una oración utilizando la palabra hábitat, dependiendo del nivel de desarrollo del estudiante. Esto sería la primera parte, y como les dije hace un minuto, esta vez para evitar que el vocabulario se vuelva una barrera de aprendizaje cuando se esté utilizando durante la lección. Entonces, la segunda parte que toca es el tema de cambiar un objeto, de transformar un objeto. Ya tenemos la definición de lo que es transformar. Entonces, vamos a ver cómo podemos transformar algo. Aquí les da el ejemplo de transformar una hoja. Otro ejemplo puede ser transformar una hoja de papel. Transformar una hoja de papel por medio de origami. Yo tomé lo que es una hoja y la transformé en un avión. Y aquí le pongo la palabra para que el estudiante sepa qué fue lo que yo hice. Entonces, este es solo un ejemplo. El próximo que puede ser es conectar esto a las ciencias naturales, donde se puede hacer lo que es la transformación de una planta. Aquí tenemos desde la semilla hasta lo que es una pequeña planta y a lo que es una planta ya sea con raíces. Esto se puede hacer de esta manera y en la parte de atrás se puede poner qué necesita una planta para transformarse. Ahí se extiende el contenido del aprendizaje para el estudiante. Este es lo que se puede usar para hacer transformar. Esto también se puede conectar a la sostenibilidad local de Galápagos. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué pasa cuando se transforma el ambiente? ¿Cómo se transforma el ambiente local en las Islas de Galápagos? ¿Qué le pasa a los animales, a las plantas? ¿Qué pasa si se introduce un animal nuevo a las islas? Esa es otra manera. La otra parte que se sugiere aquí es el asunto de hábitat, de lo que es un hábitat. Ya definimos lo que es hábitat y aquí les da la definición. Entonces lo más fácil y lo más prudente por los estudiantes de segundo cuarto es conectarlo a su realidad. Y la realidad es que ellos viven en una casa, digamos. Entonces, este es el hábitat, este es mi hábitat. Y aquí es donde yo vivo. Podemos utilizar palabras para describir esto. Color amarillo, tiene 2 ventanas, una puerta, tiene flores, etc. Y comienza el estudiante a describirlo, puede dibujar y esta es una hoja doblada por la mitad. Entonces, luego podemos incluso adentrarnos al hábitat y el estudiante puede dibujar lo que es el hábitat donde vive. Noten que yo no usé aquí lo que es la palabra habitación para poder hacer la conexión con la palabra hábitat. Yo habito en un lugar, mi hábitat es mi casa,
pero en ese hábitat hay una habitación, es el lugar donde se habita. Entonces, la otra parte que sugiere la ficha es hacer unas maneras de cuidar ese hábitat. Pues esto lo hacemos en la segunda parte de la hoja, donde yo cuido mi hábitat. Y los estudiantes pueden dar 3 o 5 sugerencias de cómo cuidar ese hábitat que acaban de dibujar en esa parte. Eso es otra idea. Luego esto se puede extender a la realidad de Galápagos, a cómo cuidar las islas. ¿Qué pasa igual como decíamos, qué tipo de hábitat necesita una opuntia para poder crecer? ¿Qué tipo de hábitat necesitan los lobos marinos? Y cómo cambia ese hábitat y cómo podemos cuidarlo. Esa es otra sugerencia. Por último, nos habla de lo que es convivir. Entonces, podemos comenzar por convivir en nuestro hábitat. Yo puedo utilizar este mismo plegable y establecer acuerdos de cómo convivir con las personas que yo vivo en el hábitat. Acuérdense que ya hemos hecho la definición de convivir, o sea que esto no puede ser una barrera. Y esto se hace con el estudiante. Y esos son los acuerdos que se hacen con el estudiante. En la ficha se le sugieren otras maneras de hacerlo, sea con unas figuritas donde se puede hacer en familia y cada miembro de la familia puede poner en la figurita cómo convivir en el hábitat y esto se pone luego en un papel, como les sugiere aquí debajo. Está en esta parte, más adelante, aquí están las figuritas y pueden hacer los acuerdos de convivencia. Se pueden hacer conexiones también a la geometría y a través de varias materias. Pues eso es todo lo que les tengo para esta semana. La semana próxima quizás revisemos lo que es la ficha número 5 y les deseo buena suerte y hasta la próxima. Gracias por escuchar.